Dios los bendiga a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo más importante que necesitamos. Y en este segundo vídeo que hago quería aprovechar y agradecer a aquellas personas que de alguna forma se han suscrito, sean poquitos porque empezamos ahora, pero darles las gracias, que puedan pasar este link a muchas personas para que ellos puedan también escuchar y creo que entender un poco de lo que el plan que tiene Dios para toda la humanidad y también empezar a mostrar de alguna forma para que puedan entenderlo eh, cómo Dios idealizó todo esto. Dios tuvo un propósito maravilloso escondido durante los siglos. Las personas no lo entendían, pero Dios tenía todo muy bien planeado. Las cosas no ocurrieron por acaso. Dios ya lo había hecho todo de una forma de poder restaurar aquello que vamos a ver durante el estudio se había perdido. Pero para poder, digamos así, empezar esto, lo que tenemos es que ir al principio de todo. Si no entendemos el principio, no vamos a entender realmente el plan de la salvación de Dios. Porque Dios tuvo que o quiso restaurar todas las cosas. La Biblia empieza, y el primer libro que tenemos en la Biblia es el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, que significa el principio. Y allí tenemos, y vamos a entrar en eso también, yo voy a mostrarles algunas cosas bastante interesantes con la propia palabra Bereshit. Quiero que entiendan que cuando fue escrita la Biblia, o la Torá, vamos a decir así, los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés, entendemos que fue Moisés que lo ha escrito. Moisés era un hombre que era instruido en la cultura egipcia, era conocedor de muchas cosas, o sea, no era una persona cualquiera, no era un hombre rude. Él fue criado durante 40 años en Egipto y como hijo de Faraón y de la hija de Faraón, él tenía un conocimiento de la escrita egipcia y de la cultura egipcia y lógicamente él sabía cómo escribir porque no era algo muy normal, no era muy común que una persona en aquel tiempo supiese escribir. Hasta después de muchos años, incluso en nuestro tiempo, eh, muchas personas en el pasado no sabían ni leer ni escribir. Pero Moisés, él fue preparado por Dios, separado por Dios para traer una instrucción, para traer una historia real de, del todo el plan de Dios, mostrándolo a través del libro de la Torá, el libro de Génesis y otros libros que hay delante. Entonces la Biblia ya no fue escrita en un idioma hebreo normal, un hebreo moderno. Fue escrito en hebreo, podemos llamarlo de hebreo pictográfico, o sea, con dibujos, como escribían los egipcios en aquel tiempo. No es la misma escritura egipcia, pero es algo, vamos a decir, que se expresa por símbolos. Es diferente de una palabra. Cuando nosotros hablamos una palabra, damos por cierto que esta palabra ya es aquello que ya entendemos, que aprendimos, escuchamos. Por ejemplo, si yo digo mar, todos entendemos mar lo que es. Pero si yo hablo con una persona que no conoce el castellano, una persona que, por ejemplo, no sabe ni leer ni escribir y le digo mar, no entenderá. Entonces, para que él pueda comprenderlo, o yo le enseño el mar o yo hago un dibujo del mar. Entonces, la palabra mar sería mucho más simplemente que 3 letras. Sería toda una intención de poder mostrar qué significa esto. Entonces, las palabras, cuando fueron escritas en el hebreo pictográfico, ellas no tenían solamente la función de palabras, era una idea, era un concepto de alguna cosa. Y esto es muy importante que lo sepamos porque vamos a ver en letras cuál era el significado, qué quería decir el escritor, qué quería decir Moisés cuando escribió aquello. ¿No? Entonces él estaba no solamente hablando una palabra, pero un concepto de lo que era.
Y esto es muy importante saberlo, porque aquí vamos a encontrar algunas cosas que nosotros no podemos comprender, no podemos entender leyendo la Biblia solamente digamos así, con la lectura normal. Si vamos a ir al hebreo pictográfico, hay una idea en esta palabra, o sea, quiere demostrarnos alguna cosa, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si yo cojo la palabra eh, perro en hebreo, significa un animal, ¿no? Pero en hebreo perro dice kelev, pero solamente queda en una palabra, como si fuese un animal, un perro. Pero la realidad es que si vamos a coger las letras, el significado profundo de la palabra Kelev, que es todo, Lev es corazón. O sea, la palabra perro significa todo corazón. Y podemos ver que realmente el perro es un animal que se entrega al que lo cuida, se entrega al dueño, entonces es todo corazón. O sea, la palabra es más que simplemente perro, dog, cachorro en portugués, es una expresión, un concepto de algo mucho más profundo de aquello que podemos entender como la palabra. Esto quería explicarles a ustedes. No sé si me hago explicar. Esto lo digo para que podamos entender cuando vayamos, por ejemplo, a la primera palabra de la Biblia, que es Bereshit, el principio, ¿no? El principio. Entonces, en esta palabra hay algunas letras que van a demostrarnos qué concepto y qué quería decir Moisés cuando escribió esto. Y es muy interesante saberlo, porque tenemos que entender que en el plan de la salvación o en el plan de la restauración de Dios, voy a llamarlo así, si digo salvación, entienda restauración, en este plan de Dios, Dios tenía el propósito de hacer con que los hombres, nosotros, tuviésemos una idea, ¿vale? De lo que Él quería. O sea, la cosa no fue hecha de cualquier forma. Y tenemos que entender algunos conceptos, para poder entender esto, algunos conceptos muy importantes. Para los cristianos quizás lo tengamos muy claro, pero si una persona no es cristiana, no conoce a Dios, no tuvo una experiencia con Dios, quiero que tenga paciencia, puede escucharlo también, no diga, pues ya no lo quiero y desconectes, no, sigue escuchando para que puedas comprender todo lo que hay. Entonces, lo primero es que Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está fuera del tiempo. Dios no se rige por el tiempo. El tiempo, vamos a ver qué ocurrió para que el tiempo existiese, ¿no? Entonces, Dios es un Dios atemporal. Le quiere decir que Él está fuera del tiempo. Para Él no existe ni pasado, no existe ni presente y no existe ni futuro. Para Él todo ya, ahora, en este momento. Él está fuera, Él puede mirar la historia de una punta a otra, puede mirar tu vida, puede mirar todas las cosas en un microsegundo. Él puede verlo todo. Entonces, esto es muy importante saberlo porque Dios conocía todo lo que iba a pasar. Por esto, el plan de la salvación es proyectado desde antes que el mundo fuese creado. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, Dios no fue pillado de sorpresa, o sea que Dios llega y dice, caramba, pues mira, pues aquí el hombre pecó, pasó esto, pues vamos al plan B. No, Dios ya lo sabía y exactamente eh, por saberlo ya fue idealizado todo el plan. Esto es el primer concepto. Segundo, es el concepto de que Dios imagínate tú, tuvo que hacerse tres para ejecutar este plan de la redención o de la restauración. Él tuvo que hacerse tres. En un momento eh, es difícil saber en qué momento fue que Dios hizo esto, ¿no? Porque Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres. Entonces, en algún momento, para idealizar este plan y para hacerlo, Él tuvo que hacerse tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que creemos nosotros. Alguien puede decir así, pero esto, ¿cómo puedes decir una cosa de estas? A ver, nosotros, dice la Biblia, que cuando Dios creó el hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. En el original dice con su resplandor y su semejanza, pero
es otro asunto que después vamos a tratar algunos conceptos de traducción que están por ahí, que a veces no concurren exactamente con lo que es la versión más escrita, más original. Pero esto es algo aparte. Entonces, alguien puede decir esto, pero ¿cómo puede ser Dios tres? A ver, nosotros somos seres humanos y en teoría tenemos un nombre, tenemos un carnet de identidad, somos uno, ¿verdad? Somos uno. Pero la verdad es que si vamos a mirar de una forma más profunda, no somos uno. Nosotros somos, voy a hablar para aquellos que no son cristianos o que no entienden muy bien esto. Tú eres un cuerpo, ¿vale? Y tienes una mente. Tu cuerpo puede estar funcionando y tu mente desconectada. Tú sigues siendo tú, ¿vale? Entonces, esto quiero decirle, entonces somos dos, ¿vale? En uno. Solo que no podemos separarnos, porque al ser humanos no podemos separar lo que es la mente desde el cuerpo. Todo tiene que funcionar de una forma intrínseca, todo junto. En el caso de nosotros, como creemos que somos cristianos y creemos que tenemos un espíritu dado por Dios, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, el cuerpo es aquello que funciona para vivir en este mundo, donde tenemos los órganos, donde tenemos todo que podamos caminar, hablar, comer y todo lo que es lo que hacemos cada día, pero también tenemos nuestra mente, que es lo que determina lo que tenemos que hacer, lo que el cuerpo tiene que hacer. Y después tenemos el espíritu, que es la parte que Dios ha puesto dentro de nosotros para que nosotros tengamos la vida eterna, ¿no? O no si no creemos en Él. Pero entonces somos tres en uno. Solo que nosotros como seres humanos no podemos dividirnos, no puede el espíritu ir por un lado, no puede el cuerpo ir por el otro y la inteligencia o la mente o el cerebro ir por el otro. Pero Dios sí puede, porque Dios es Dios y Él puede todas las cosas. Entonces, para idealizar, para que Él llevase a cabo el plan de la restauración de todas las cosas, Él tuvo que hacerse en tres. Podría decir, eh, es un poco, no me lleven a mal, es un poco difícil de comprenderlo, pero cuando vemos el primer versículo de la Biblia, que dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo leemos de una forma más pausada. El principio creó Elohim, los cielos y la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque el principio no es una palabra, es un concepto de algo mucho más profundo que solamente una palabra. En estas letras vamos a ver, incluso podemos ver el plan de la redención, de la restauración ya intrínseco en estas letras de Bereshit, ¿no? Vamos a verlo después, que quiero con una pizarra poner las letras para que ustedes puedan verlo. Si no, pueden ir y coger el hebreo pictográfico y cojan las letras y miren lo que está, ¿no? Pero si ponemos esto, el principio, eh, ¿quién es el agente creador? ¿El principio o Elohim? Porque el principio es también vamos a decir, es una persona. Es una persona. El principio no es una palabra solamente. Por lo menos en el hebreo no pone que es una palabra. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, ¿cuál es la primera palabra? El en principio. O sea, no es casualidad. El principio está por todos los lados. Dice que Él era el principio de todas las cosas. Y entonces yo estoy diciendo esto para que podamos comprender. No digo que todos tengamos que aceptar lo que digo, pero para que puedas pensar un poco. Porque Dios en algún momento antes de la creación del mundo, Él tuvo que hacerse tres. Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, si no me equivoco, dice que el Cordero ya estaba preparado, ya fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús ya existía, el Cordero ya existía. Apocalipsis también lo dice, ¿no? También lo dice. Entonces, claro, si nosotros vemos que antes de ser creado los cielos y la tierra, Dios ya era
dividido en tres, ya se hizo tres, o sea, donde estaba ya de alguna forma proyectado el plan de la restauración, entonces en algún momento ocurrió esto, donde él hizo esto. Entonces, claro, podemos decir que el agente creador podía no ser Elohim, porque ¿qué significa la palabra Elohim en hebreo? Elohim es dioses, no es Dios, es dioses. Al final, la letra im, en el hebreo es plural, entonces es dioses. Podemos decir que en este momento, ¿vale? Que en este momento puede ser, yo no digo que sea, no puedo comprobarlo, pero les doy algo para pensar. Una cosa está clara, lo que estoy diciendo, y es donde quiero llevarles, que Dios tuvo que separarse en tres para realizar todo el plan de la salvación. Y esta división, cuando Él se hizo tres personas, vuelvo a repetirlo, nosotros, quizá nuestra mente humana no puede llevar esto a concepto. Somos tres también nosotros, cuerpo, alma y espíritu, pero nosotros como seres humanos no podemos dividirlo, no puede cada parte ir por su lado, pero Dios sí puede, Dios sí puede, Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, claro, si yo digo que en el principio, ¿vale? Dios, o antes de la creación del cielo y de la tierra, Dios ya hizo este plan, puede ser, no digo que sea, que en realidad Dios, que es el principio, o sea, ni es el principio, porque Dios no tiene principio, pero la idea está ahí, ¿no? O sea, algo tenía que ocurrir, ¿entiendes? Entonces puede ser que Él se dividió y por eso dice en el principio, ¿vale? Porque en el principio es lo que nosotros leemos, pero la realidad es que es el principio, ¿no? La palabra exacta es el principio. El principio, ¿vale? El principio, creó Elohim. O sea, creó los tres dioses. Dios se hizo en tres. Y después creó los cielos y después creó la tierra. Eh, es difícil, es complicado de entenderlo, quizás, pero es para que pensemos. De cualquier forma, vuelvo a repetir que Dios tuvo que hacerlo en un momento dado y antes de lo que era la fundación del mundo. Porque si dice que el Cordero, el primero de Pedro 1.20, dice que el Cordero ya fue antes de la fundación del mundo, entonces antes de la fundación del mundo, Dios ya era tres, ya se dividió en tres para ejecutar este plan tan extraordinario. Esto tenemos que comprenderlo. Entonces, primero, que Dios es atemporal. Segundo, es que Dios se hizo tres, ¿vale? Para que pudiera realizar el plan de la salvación. Nosotros cuando vemos el primer versículo de la Biblia, dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el segundo versículo ya dice que la tierra era sin forma y vacía, ¿vale? O sea, estaba en un caos. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quizás, si es difícil para muchos de comprenderlo, podemos verlo en el idioma original para que podamos entender lo que había pasado, ¿no? Pero vamos a seguir, si no vamos a demorar mucho con esto. Entonces, entre el primer versículo, ¿vale? Que es en el principio que Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim et shamaim vehet eretz. O sea, entre este versículo y el segundo hay un lapsus de tiempo. Primero, Dios es perfecto. Dios no crea nada que sea un caos. Entonces, lo que podemos entender es que cuando Dios crea los cielos, lo crea perfecto. Crea las cosas funcionando perfectamente. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios en la creación, puedo llamarlo ya la segunda creación, pero cuando Dios crea al hombre, crea los vegetales, lo creó perfecto. No creó nada allí faltando cosas. El hombre un brazo menos o un brazo más. O sea, Dios lo hizo perfecto, ¿no? Dios lo hizo, incluso le dice, hagamos el hombre, vean otra vez el plural, el hombre a nuestra imagen y semejanza, o a nuestro resplandor, como dice el original hebreo, en el hebreo pitográfico. Entonces, en este lapsus, entre el primer versículo de la Biblia y el segundo versículo de la Biblia, hay un espacio de tiempo, hay un hueco que al leerlo de carrerilla no nos damos cuenta. Pero claro,
es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque algo ha pasado, alguna cosa ha ocurrido en este lapsus de tiempo. Y la Biblia lo muestra, la Biblia lo revela. La Biblia dice que algo ocurrió y va a darnos pistas de qué ha ocurrido. Entonces, eso tenemos que verlo muy bien, entenderlo muy bien, porque Dios justamente cuando pasa lo que pasó, ¿vale? Y vamos a verlo, es cuando Él empieza a cambiar las cosas, a hacer con que todo funcione como Él quería. Era un misterio. El plan de la redención de Dios era un misterio. No era conocido ni por los ángeles, ni los más sabios. Si el diablo supiese, ¿vale? Si el enemigo supiese lo que Dios había planeado, no llevaba a Jesús a la cruz. Llevaba a que Jesús muriese de viejo. Lo dejaba, déjalo tranquilo. ¿Por qué? Porque si Él muere en la cruz, Él va a traernos la salvación, Él va a vencerme, entonces déjalo que muera. Pero claro, Él no sabía. Él intentó siempre abortar lo que era el plan de Dios para la restauración de todas las cosas. Él siempre intentó abortarlo de todas las formas. Y durante este estudio vamos a ver cuántas veces, bueno, algunas veces que él intentó hacerlo de muchas maneras, ¿no? A través del cambio de la genética humana, a través del asesinato de niños, a través de la persecución al pueblo de Israel y todo lo que podemos ver durante la historia, ¿no? Y siempre, y hoy vivimos lo mismo. Nosotros vivimos un tiempo. Hemos vivido tiempos difíciles en el mundo, o sea, no es que hoy estamos viviendo un tiempo distinto de muchos en el pasado, donde hubo guerras, donde plagas, donde hubo muchas cosas. La verdad es que vivimos tiempos difíciles, pero hoy llegamos a un momento donde se pueden cambiar muchas cosas que antes no se podían. Antes no se podía. Mi pregunta, a veces hago esto, no quiero enrollarme mucho, solamente es una introducción para que puedan entender dónde quiero llegar, ¿no? Yo pregunto, nosotros tenemos aproximadamente la historia del ser humano, no historia de la Tierra, porque como dije en este principio del versículo primero de Génesis y el segundo, hay un espacio que no sabemos cuánto tiempo pasó, pueden ser millones de años. O sea, la Tierra está comprobado por la ciencia, esto no podemos negarlo, que tiene millones de años, no tiene 6.000 años. El hombre sí, el ser humano, como conocemos, tiene aproximadamente 6.000 años. No llegamos a esto, pero por ahí estamos. Entonces, durante, voy a tirar largo, voy a tirar largo, durante 5.500 años, vamos a hablar del tiempo donde empezaron los navegantes a descubrir otros mundos, otras cosas, como Colón y otros, ¿vale? O sea, estamos hablando del año 1500. 5.500 años pasaron y el ser humano no fue capaz de evolucionar lo tanto, o el tanto, que hemos evolucionado, voy a decir, no digo en 500 años, por eso digo que tiro largo, pero vamos a poner que fuesen 500 años. O sea, ¿qué eran? ¿Más inteligentes los hombres de hoy cuando empezaron a descubrir cosas que los del pasado? Yo creo que no, porque si yo cojo un niño hoy y lo llevo a un sitio donde no hay ningún tipo de tecnología, él no va a ser más inteligente que un niño que esté allí. Yo si cogiese un niño hoy y lo pudiese transportar al tiempo de Colón o al tiempo de, yo qué sé, del Cid Campeador aquí en España o de lo que sea, en aquel tiempo él iba a aprender los costumbres, la tecnología, todo lo que hay de aquel tiempo. Él no va a decir así, caramba, mira, ahora yo voy a ser el más inteligente del mundo y voy a crear cosas que aquí no lo conocen. No, porque su capacidad intelectual está atada, atrelada al conocimiento que la propia sociedad o que el momento que está viviendo le trae. Entonces, claro, la pregunta que hago yo es, ¿por qué hoy tenemos una capacidad tecnológica impresionante donde podemos hablar con una persona al otro lado del mundo? Yo mismo, si estoy hablando aquí, cualquier persona en el otro lado del mundo puede escucharme, ¿vale? Y esto ocurrió en cuánto? 500 años, tirando largo, claro que no. 300. O sea, hubo un desarrollo impresionante
de la capacidad del hombre. Es como si antes hubiese un bloqueo. Es como si antes no se permitiese de alguna forma que la tecnología humana o que la capacidad humana avanzase. ¿Por qué? Es una pregunta que queda en el aire y yo ya empecé a meditar sobre esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser ahora? El libro de Daniel nos dice que la ciencia se multiplicaría en los últimos días, ¿no? La ciencia se multiplicaría. Entonces yo entiendo que algo ha ocurrido, que algo ha pasado, donde el hombre fue capaz de desarrollarse de una forma impresionante en estos últimos tiempos, en estos últimos tiempos. Y todo porque de alguna forma Dios lo ha permitido. Lo ha permitido porque estamos llegando al último momento de la historia como la conocemos. Parece un poco difícil de comprenderlo porque muchos hablan el fin del mundo, hablan de muchas cosas, pero la verdad es que estamos llegando a un momento donde las cosas van a empezar a cambiar y van a empezar a cambiar de una forma muy drástica. Y digo que no van a empezar a cambiar para el bien. Lo que es la capacidad tecnológica del ser humano se va a desarrollar cada vez más, pero lo que es la capacidad moral, lo que es la capacidad interior del ser humano se está deteriorando a cada momento, ¿no? Entonces nosotros vemos que esto ha ocurrido en un tiempo, en el pasado, y Dios lo frenó. Dios lo frenó. Y ahora Dios lo va a frenar también. Lo va a frenar también. Hubo un tiempo donde se quiso cambiar el ADN humano y Dios lo frenó. Y ahora podemos, de una forma, con la tecnología, con la medicina, con las herramientas que tenemos, empezar a querer cambiarlo también. Entonces, Dios ha permitido que este momento de la historia, que la Biblia lo llama de los últimos días, el hombre fuese capaz de hacer cosas que en el pasado no fue capaz de hacerlas. Dios, entiendo que Dios no le permitió avanzar en esto, porque todo estaba planeado, porque hay el momento, vamos a decir, el momento correcto, el momento oportuno para que las cosas tuviesen que ocurrir, ¿vale? Entonces, todo lo que está pasando, Dios lo hizo de una forma ya proyectado para que nosotros pudiésemos comprender y ser partes principalmente de la iglesia. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando de locales, de nombres, de, de personas que se reúnen en un lugar. Cuando hablo de la iglesia hablo de aquellos que realmente tienen en su corazón a Dios, porque hay muchos lugares, hay muchos sitios donde dicen que son iglesia, pero la iglesia es mucho más que reunirse en un sitio y levantar las manos y escuchar un sermón, y es mucho más que esto. La iglesia tiene un propósito, el propósito que Dios ya lo determinó desde la eternidad, ¿no? Entonces, esto tenemos que entenderlo. Entonces, para nosotros es un privilegio hacer parte de este plan de la restauración que Dios quiere hacer. La tierra era sin forma y vacía, donde Dios creó al hombre, y la tierra sin forma y vacía. Esto vamos a empezar a verlo para que podamos dar continuidad a este estudio, ¿no? Yo no quiero hacer vídeos muy largos, pero que podamos comprender qué ocurrió en este espacio de tiempo. No podemos dar, y yo no puedo dar, vamos a decir así, tiempos, ¿vale? Porque no se sabe cuánto tiempo pasó entre un versículo. No, fueron 5 millones de años, no tenemos idea. El hecho es que algo ha ocurrido. Entre el versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia, algo ha ocurrido. Y en esto que ha ocurrido es cuando Dios empieza a hacer algo, ¿vale? Para que nosotros entremos en escena. Jesús ya entró en escena, ¿eh? Jesús ya desde el principio, antes del principio, Él ya aparece, o sea, Él ya está, ¿vale? Entonces es muy importante saber esto. Entonces vamos a ver qué ha ocurrido, qué pasó, cuál fue el origen
de este informe vacía. ¿Por qué quedó la tierra de esta manera? Si Dios es perfecto, si Dios crea las cosas tan perfectas, ¿por qué ocurrió esto? Entonces, yo les dejo el próximo vídeo, el próximo tiempo, vamos a responder a esto y vamos a evolucionar en el estudio esto sobre la redención. Que Dios os bendiga, que tengan un buen día, una buena noche, donde estén, y que no dejen de escuchar el vídeo y pasarlo a otros, porque creo que vale la pena entenderlo. Para mí es una bendición. Entiendo que Dios me mostró algunas cosas que para mí eran muy difíciles de comprenderlas. Entonces no dejen de pasarlo a otros, que creo para todos puede ser una gran bendición. Dios os bendiga y hasta otro día.